Hola, ¿qué tal? En este video, un poco improvisado, bueno, bastante improvisado, voy a tratar sobre un tema que quizás no es, si bien he visto varios videos por ahí en la red, no muchos explican, digamos, de manera conceptual el funcionamiento de un tipo de circuito como el que se muestra en la figura, el cual es un amplificador clase AB completo, sino que ahondan quizás más en otros detalles, quizás de la parte constructiva y toda la cuestión, y quizás no tanto en el funcionamiento, del cual es importante, a mi humilde entender, saber cómo funciona este tipo de circuito para sacarle el máximo provecho o bien diseñarlo. Y el asunto del diseño lo podemos tratar en otro video, pero en este caso nos vamos a enfocar en analizar cómo funciona este circuito muy a grandes rasgos y como según yo lo entiendo, porque lo que voy a decir a continuación no es la verdad absoluta, es simplemente mi manera de ver las cosas. Bien, comencemos. Lo que tenemos en la figura es un amplificador clase AB, donde lo que realmente funciona como clase AB es la etapa de salida constituida por estos pares Darlington conformados por Q1, Q3, Q2 y Q4. Estos son los que realmente funcionan en clase AB. El resto del circuito, por ejemplo, o el resto de las etapas, por ejemplo, la conformada por Q8 y el par diferencial Q10 con Q9, eh, funcionan en clase A, pero se le suele llamar a toda la cadena, que es un amplificador clase AB. Bien, vamos a empezar por el lado de la salida. Este, como bien dijimos, esto es una etapa de salida clase AB, porque a pesar de que ahí dice en el circuito, en una parte acá donde estoy marcando con el cursor, que ahí está el nombre implícito, explícito mejor dicho. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Y porque tiene un circuito vinculado a la polarización de los transistores de salida, vinculado a la polarización de las bases de estos transistores. Con eso nos damos cuenta, porque generalmente en un amplificador clase B, las bases de los transistores de salida están cortocircuitadas. Esto no existe, acá hay solamente un cable. Entonces con eso ya me doy cuenta de que esto es un clase AB. Por supuesto que ajustando el preset de esto, yo puedo hacer que este circuito se comporte como un cable para continua y por lo tanto llevarlo a la clase B. Bueno, ¿para qué se colocan estas resistencias en los emisores? Y a todo esto, antes de seguir, ¿en qué configuración están funcionando estos transistores de salida, estos pares Darlington? Bueno, estos pares Darlington están funcionando en colector común. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, haciendo el análisis de siempre, viendo por dónde ingresa la señal, vemos que la señal ingresa por la base y no le queda alternativa que salir por el emisor, ya que el colector, para alterna al menos, está a masa, está a tierra, para alterna. Fíjense que ese análisis lo podemos llevar a cabo tanto en la parte de arriba como en la de abajo. El funcionamiento de un clase AB, yo supongo que el que mira este video lo entiende, y si no lo entiende, esto está muy explicado he visto que está muy explicado en la red. Así que no me voy a detener en cómo funciona un clase AB, sino que voy a analizar el funcionamiento de todo esto a grandes rasgos. Bien, esto es, ¿para qué se colocan bueno, ya definimos que los transistores de salida funcionan en colector común. Por lo tanto, es de esperar que la impedancia de salida de todo este circuito, de todo el amplificador, sea a priori baja. Pero ¿para qué están R1 y R2? Bueno, esas resistencias normalmente son de valores pequeños y hay toda una deducción a partir del análisis térmico con el modelo térmico. Cuando digo modelo térmico me refiero a
esto a la potencia igual a la diferencia de temperatura dividida la resistencia térmica. A eso me refiero con modelado térmico. Cuando hacemos el análisis térmico de estos transistores, resulta que para evitar el embalamiento térmico, que estos se embalen, es conveniente colocar una resistencia ahí en el emisor que permita estabilizar un poco el punto de trabajo, ¿no es cierto?, frente a variaciones de temperatura, para evitar propiamente el embalamiento. Pero ahora, ¿de cuánto tiene que ser ese valor? Bueno, eso en función de la potencia que tengan que disipar estos transistores, la resistencia térmica que tiene que ver con el tipo de encapsulado y si vamos a usar disipador y toda la cosa, este, y la temperatura de funcionamiento, la cual lo vamos a hacer trabajar como mucho, porque esto recuerden que es eh, temperatura de juntura menos temperatura ambiente. Según cómo vayamos definiendo esto, por ejemplo, es un dato que normalmente nosotros tenemos en el manual, que es la temperatura de juntura máxima, pero nunca lo hacemos trabajar al transistor a la temperatura máxima porque obviamente la vida útil del transistor se reduce, pero de forma catastrófica. Entonces, por lo tanto, esto lo establecemos de forma arbitraria en un valor normalmente entre el 50 y 80% de lo que vale esto, de la temperatura de juntura máxima. Y bueno, la temperatura ambiente va a depender de las condiciones en las cuales trabaje el amplificador. Después el resto de las resistencias térmicas, no voy a hablar mucho sobre este tema porque si no se extiende mucho el video. Y aparte ya me estoy yendo por las ramas. Bueno, resulta que el valor de esa resistencia se puede despejar de un análisis a partir de esto, relacionándolo obviamente con la parte de la polarización y toda la cuestión, ¿no es cierto? Entonces de ahí sale un criterio, una condición que deberían cumplir estas resistencias para evitar el embalamiento térmico. Eso si quieren lo podemos analizar en otro video. Pero bueno, de ahí sale la condición y esa condición ya me dice, analizándola, una condición matemática, que los valores de esta resistencia deben ser pequeños. Y a su vez, desde otro punto de vista, también deben ser pequeños por el hecho de que si esto es un amplificador de audio, normalmente la carga va a ser un altavoz, ¿no es cierto? Que pueden ser, si son auriculares, 32 ohms, si no, parlantes, 16, 8, 4 ohms, 2 ohms. Entonces, si nosotros hacemos que este valor de resistencia sea comparable con el valor de la carga, y estamos en un problema, en un conflicto, porque parte de la potencia, mucha potencia, se va a perder disipándose simplemente en estas resistencias y no en la carga, que es lo que realmente nos interesa. Entonces, bueno, normalmente como un criterio límite se toma como un 10% del valor de la carga. Por ejemplo, si la carga vale 8 ohms, el 10% de eso son 0,8 ohms, y eso sería como valor máximo que podríamos llegar a tomar para R1 o R2, ¿cierto? Eso sería como un criterio límite. Por supuesto que el verdadero valor, el adecuado, saldría de este análisis térmico que les comentaba recién. Pero bueno, estas resistencias en definitiva están para evitar el embalamiento térmico y hay todo un análisis para calcular su valor. O bien usar un criterio que es el de elegirlas entre el 5 y 10% del valor de la carga. Por obvias razones, para estabilizar el punto de trabajo y tampoco disipar tanta potencia, porque mientras más grande sea esta resistencia, mejor para la estabilidad del punto de trabajo, pero peor para el rendimiento del amplificador, ya que se está desperdiciando potencia sobre estas resistencias y no está yendo hacia la carga. Después, esta red que está formada por R10 y C5 se conoce como red de Sobel y lo que hace básicamente es compensar la parte inductiva que tiene un parlante, porque un parlante, muy a grueso modo, se comporta como un circuito RL. En realidad es un poquito más complejo la cuestión, pero tomémoslo como que es un circuito RL. Por lo tanto, es una impedancia variable con la frecuencia. ¿Y eso qué hace? Que el amplificador
no vea el mismo valor de carga a medida que la frecuencia va variando, lo cual es lógico que pase cuando trabajamos con señales de audio, porque no tenemos un tono, tenemos una señal poliarmónica compuesta por muchos tonos. eh, y entonces, ¿cuál es el problema de no tener una carga constante en valor de impedancia? Y en el hecho de que se va a desarrollar distintas potencias para esos distintos valores de impedancia. Porque este amplificador tiene una ganancia constante que no depende de la carga. Ya vamos a ver por qué. Em, pero bueno, está para eso, para conversar la parte inductiva y brindarme una impedancia de carga lo más constante que se pueda. Este capacitor C2 es un capacitor de acoplo que evita que la corriente continua, que la tensión continua que hay en este punto, acá donde se toma la salida, llegue al parlante. Porque imagínense, y si acá tenemos la mitad de la fuente, porque ya eso más o menos me va diciendo el circuito, fíjense la simetría que tiene esto, ya puedo intuir por inspección que acá voy a tener la mitad del valor de la fuente de alimentación. En este caso la fuente de alimentación es una fuente única, positiva, y acá tendría BCC sobre 2 idealmente, por supuesto. Este, bueno, si yo no colocase el capacitor, el parlante aparecería para la continua y obviamente me va a modificar el punto de trabajo y toda la cuestión, y además por él va a circular corriente continua y muy probablemente el parlante se queme. ¿Por qué? Porque esto tiene una bobina que no está preparada para que circule corriente continua y entonces se calienta y se termina quemando. Eh, y aparte, me cambia totalmente las condiciones de funcionamiento del amplificador y queda mal polarizado. Mal polarizada la etapa de salida. Bueno, hasta ahí ya tenemos analizado más o menos la etapa de salida. Funciona en colector común, tiene estas resistencias para estabilizar, tiene esta red que es para compensar la parte inductiva del parlante y brindarme una impedancia de carga lo más constante que se pueda. Obviamente no es ideal esto, pero mejora bastante. Obviamente cuando yo hago un ensayo, si no lo hago con el parlante y en su lugar coloco una resistencia de potencia, tengo que sacar esta red porque esta red me va a cambiar la respuesta del circuito, ya que esto se coloca cuando obviamente uso un parlante. Si coloco una resistencia que se comporta como resistencia, esta red no hace falta. Bien, ¿para qué está este circuito formado por Q5? Como los transistores de salida necesitan una pequeña polarización para funcionar en clase AB, es necesario tensionar sus junturas, base emisor, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, mediante este circuito que básicamente se comporta como un regulador de tensión en paralelo. Obviamente un regulador de tensión en paralelo tiene que estar polarizado por fuente de corriente, lo cual se logra mediante el Q6 y el colector de Q8. Entonces ese problema ya está solucionado. Ya este circuito está polarizado correctamente y simplemente lo que hace, obviamente, entre colector y emisor, entregarme un valor de tensión que va a ser proporcional al divisor de tensión em, que se forme por este preset. Me va a dar, básicamente este circuito me entrega una tensión colector-emisor igual a una constante de escala que multiplica su tensión base-emisor. Y esa constante de escala puede ser un número no entero. Entonces con eso yo ajusto a gusto y piacere la polarización, la corriente de polarización de los transistores de salida. Porque acuérdense que a pesar de que se dice que el transistor bipolar es un dispositivo controlado por corriente, lo que realmente se termina haciendo es ajustar la tensión base emisor y eso es lo que me termina controlando la corriente de salida. Bueno, para eso está este circuito. ¿Para qué está el circuito conformado por Q7 y Q6? Esto básicamente es un espejo de corriente que me provee una corriente constante que ayuda a polarizar este circuito Q5, que es el que termina polarizando los transistores de salida, y a su vez me funciona como carga activa para el Q8. Para el Q8.
¿Y qué pasó con Q5 para alterna? Porque recién hablamos de continua. ¿Qué pasó con Q5 para alterna? Para alterna, esto es prácticamente un cable, ya que es un circuito realimentado, tiene en particular realimentación de tensión en paralelo, lo cual hace que la impedancia que se vea entre estos dos puntos que estoy marcando tienda a cero. Y obviamente no es cero, porque esto no es ideal, pero a los fines prácticos es básicamente un cable esto, para la alterna, por supuesto. Y para alterna esto no se ve y por lo tanto el Q8 ve como carga la impedancia de la fuente de corriente, del espejo, en paralelo con la impedancia que le brinde la etapa de salida que está en colector común, la cual a priori va a ser alta, en este caso porque también aparte tenemos un Darlington, que incrementa más todavía la impedancia de entrada, que va a ver la impedancia de entrada de esta etapa, que termina siendo la impedancia de carga del Q8. Bien, Q8 es el driver, el excitador de la etapa de salida. Y es nada más que eso. ¿Para qué está el C3? El C3 está para fijar la frecuencia de corte superior mediante el efecto Miller. Es un capacitor de realimentación que está entre colector y base. Eso también es otro tema que se puede tratar con mayor profundidad en otro video, porque si no esto no termina más. Así que lo dejo para después. Básicamente me está fijando la frecuencia de corte superior. Nada más que eso. Y eso también ayuda un poco a estabilizar, pero es otro tema. Bien. Después, al Q8 lo ataca la salida de este par diferencial en la entrada, conformado por Q10 y Q9. Es un par diferencial PNP que está polarizado con fuente de corriente y tiene una descarga activa, un espejo conformado por Q13 y Q12. La fuente de corriente que lo polariza es la formada por Q11, que en este caso está estabilizado mediante diodos, y eso ayuda bastante a que la estabilidad térmica sea muy buena. Acá también podría haber conectado diodos, transistores, mejor dicho, transistores bipolares conectados como diodos, o bien, o haber usado un Zener, pero para los fines prácticos pueden ir también diodos comunes. Pero por supuesto, para aparear térmicamente la cuestión, sería mejor usar transistores conectados como diodos. Bien, la entrada del par diferencial está polarizada mediante un divisor de tensión conformado por R7 y R8, de los cuales hay que decir que el valor que deben tener para que acá en la salida yo tenga BCC sobre 2, tienen que ser estos dos resistores iguales. Si no, acá en la salida no tengo BCC sobre 2. Bien, el par diferencial está configurado para invertir la fase, porque fíjese, entro por el emisor de Q10 y salgo por su propio colector. Esto funciona en emisor común, por lo tanto esto invierte la fase, y como la salida es asimétrica, solamente tomo la salida por acá, no tengo salida diferencial y no me hace falta, de hecho. Después, este transistor para alterna va a estar conectado como si fuera un diodo para alterna. Este, ¿Para qué está el espejo de corriente? El espejo. Para balancear las corrientes de forma forzosa, las corrientes de polarización del Q10 y Q9. Por supuesto que no van a ser exactamente iguales, porque fíjense que Q10 tiene que derivar corriente para la base de Q8 y a su vez también se deriva corriente por el colector de Q13. Entonces, del otro lado no tengo exactamente lo mismo y por lo tanto hay una pequeña diferencia entre las corrientes. Pero esto es mucho mejor que colocar simples resistencias de colector en lugar de este espejo de corriente. Y aparte esto me da carga activa y por lo tanto una buena impedancia de carga para alterna. La fuente de corriente que está acá en los emisores, además de polarizar, ayuda a aumentar de forma tremenda la relación de rechazo al modo común. Recordemos que la relación de rechazo al modo común es el cociente entre la ganancia de modo diferencial y la ganancia de modo común.
Como la ganancia de modo común depende de la impedancia que se ve en la unión de los emisores, em, esto es una fuente corriente, por lo tanto debe esperar que la impedancia de esta fuente para alterna sea enorme y por lo tanto la ganancia de modo común va a ser muy pequeña, tendiendo a cero. Y para el modo diferencial, todo esto no se ve, sino que este es un punto que se le conoce como masa virtual y por lo tanto no me influye para nada en el modo diferencial esta fuente de corriente. Este, bueno, ¿cómo funciona esta fuente de corriente? Y esto polariza el circuito de base. Esto es muy fácil. La corriente de polarización va a ser, fíjense que tengo acá 0,7, 0,7 va a ser 0,07 dividido R3 directamente porque 1,07 se lo come esto 0,7 del emisor base de Q11. Y esta resistencia R9 es para, lógicamente, polarizar los diodos, porque necesitan polarizarse también esos diodos. Con el valor de R9 ajusto la corriente por estos dioditos. Bien, ahora, ¿qué hacen R5 y R6? R5 aparece solamente para continua y R6 aparece para alterna junto con R5. Porque para alterna C4 es un cortocircuito, pero para continua es un circuito abierto, por lo tanto R6 para continua no aparece. R5 debería valer lo mismo que la resistencia equivalente de Thevenin que se ve en la base de Q10. ¿Por qué? Eso es para que el circuito esté balanceado en la polarización. Siempre se trata de que el par diferencial de entrada, si es que se usa, esté lo más balanceado posible y sea simétrico. Eso ayuda al funcionamiento correcto del amplificador. Esto es, por supuesto, un amplificador para digamos, escuchar música, no para tocar música exactamente, porque eso tiene otro enfoque. Esto es un amplificador que, digamos, que tiende a ser hi-fi. Es para ese tipo de propósito. Bien, ¿por qué se desacopla R6? Para continua. Porque si no hago eso, para continua yo voy a tener una ganancia de tensión global que va a hacer que el punto este no sea a veces sobre 2 sino que sea la ganancia por lo que hay acá de tensión continua. Si acá yo tengo 5 volt y acá gano 20 veces, acá la salida teóricamente debería tener 5 por 20, me da 100 volt, lo cual estoy viendo que no sería posible porque ya obviamente la fuente me lo recortaría eso. Y no me sirve para polarizar porque yo acá quisiera que estuviese BCC sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Bueno, si yo desacoplo R6, para continuo no voy a tener ganancia, ¿cierto? La ganancia sería 1 por teoría de la realimentación. Esto para continua funciona como un seguidor, todo el amplificador, como si fuera un seguidor de emisor. Entonces lo que hay en su entrada de continua lo replica en la salida. Por eso es que R6 se desacopla. De esa forma, si yo acá por el divisor de tensión tengo la mitad de la fuente, el circuito copia esa mitad de fuente y la manda a la salida. Y entonces fuerza que este punto en la salida esté a veces es sobre 2. Así funciona. De esa forma se corrige la polarización de la parte de salida, la tensión de polarización de la salida. Después para alterna, lógicamente sí voy a tener un factor de ganancia que va a depender de R5 y R6, que son la red de realimentación negativa. Fíjense que ataca la otra entrada del par diferencial, porque para señal, esta entrada es la entrada no inversora del amplificador. ¿Por qué? Porque fíjense, entro por base, salgo por el colector emisor común, invierte la fase. Entro por la base de Q8, salgo por el colector, invierte otra vez la fase. A la salida tengo colector común, no invierte la fase. En definitiva, entre las dos primeras etapas tengo una doble inversión de fase y a la salida no tengo inversión de fase. La salida está en fase con la entrada. En cambio, con la otra, fíjense, si entro por base, y después salgo por la base por el colector del otro, si saliera, perdón,
Si entro por la base de este y salgo por el colector del otro, la señal está invertida. Porque fíjese, entro por base, salgo por emisor, esto funciona en colector común. Entro por emisor, salgo por base, esto funciona en base común, no invierte la fase. Pero después este sí le invierte y este no. Entonces tengo inversión de fase. Por eso esta es la entrada inversora. Y ahí es donde ataco con la red de realimentación. Porque si no, no sería realimentación negativa. Se tiene que restar con la señal de entrada propiamente dicha. De esa forma realimento negativamente. Bueno, R5 y R6 me forman la red de realimentación, ¿cierto? Entonces, para alterna, la ganancia que voy a ver, va a ser AB, ganancia de tensión, va a ser igual a 1 sobre R5, o sea, más R5 sobre R6. Ese va a ser mi factor de ganancia. Y directamente lo controlo con esto. Hay todo un fundamento que nos permite concluir que la ganancia viene dada por esta expresión. Fíjense que es igual a la expresión matemática de la ganancia de un amplificador operacional en configuración no inversora. Lo cual es lógico, si fíjense que esto tiene la misma estructura de un amplificador operacional y encima está realimentado de la misma manera que una configuración no inversora. Por lo tanto, es lógico de esperar que tenga ese mismo tipo de expresión para la ganancia de tensión. Bueno, ¿qué tipo de realimentación tiene? Realimentación de tensión en serie. Esto es normal en amplificadores transistorizados. ¿Por qué? Porque yo necesito tener baja impedancia de salida para tener un alto factor de damping. El factor de damping es la relación entre la impedancia de carga dividida la impedancia de salida del amplificador. También se le suele llamar factor de amortiguamiento. Mientras más alto sea ese factor, más control tiene el amplificador sobre el movimiento del parlante. Y eso, bueno, tiene una característica sonora. Y a su vez, me aumenta la impedancia de entrada del amplificador. Esas son las características que provee este tipo de realimentación. Es realimentación de tensión en serie o realimentación serie paralelo, hablando de la topología. Bueno, entonces, hasta acá más o menos describimos a grandes rasgos cómo funciona cada parte, cada bloque del circuito. Este, Ahora, ¿para qué sirve, por qué nos interesaría tener carga activa en lugar de simples resistencias? ¿O de qué nos sirve todo eso? Bueno, fíjense que yo voy a poner directamente la ecuación fundamental de la realimentación, que es esta, donde beta no es el beta de los transistores, sino el factor de transferencia que tiene esta red de realimentación, que en este caso el factor de transferencia va a ser R6 dividido R5 más R6. Ese va a ser nuestro factor de transferencia beta para este caso particular. Bueno, ¿y qué es A? A vendría a ser la ganancia del amplificador sin realimentar. ¿Cómo se calcula esa ganancia? Hay todo un método para eso que no me voy a poner a explicarlo ahora porque si no se pierde el enfoque que tenía el video al principio. De explicar esto de manera más que nada conceptual. Bueno, ¿qué sería eso? A grandes rasgos sería la ganancia de la primera, como acá tenemos tres etapas, sería la ganancia de la primera multiplicado por la ganancia de la segunda, multiplicado por la ganancia de la tercera y así sucesivamente. Más todo eso que está ahí arriba que les dije que era el A1, por el A2, por el A3. Bueno, idealmente
De manera práctica, o lo que se busca lograr generalmente, es que el amplificador, al realimentarlo, sea independiente de los parámetros o las variaciones de los componentes semiconductores que tiene. Es decir, en este caso, estas ganancias, el A1, A2, A3, sí dependen de parámetros de los transistores, como pueden ser la polarización, los HFE, etcétera. O sea, esas ganancias sí dependen de todos esos parámetros. Y obviamente varían con la temperatura, por lo cual esas ganancias son a priori inestables, no son controladas. Entonces, al realimentar, yo quiero independizarme de eso. Eso es lo que busco en realidad. Y es una consecuencia de realimentar también. Y mientras más fuerte sea esta realimentación, mejora la performance general del amplificador. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo A1, que sería la ganancia del par diferencial, si no tuviese este espejo de corriente como carga activa, mi ganancia estaría determinada por valores resistivos, de resistencia propiamente dichas. Y esa ganancia no sería tan alta como si lo es cuando tengo carga activa. Lo mismo pasa con el transistor Q8 excitador. Si no tuviese carga activa, tampoco desarrollaría una ganancia tan alta que digamos. Y obviamente la parte de la salida no tiene casi nada de ganancia porque, o sea, no gana porque es un seguidor de emisor. Son seguidores de emisor. Como mucho ganarán idealmente uno, pero nunca van a amplificar tensión. Amplifican corriente. Pero en definitiva, entonces la ganancia global del amplificador sin realimentar viene dada por la primera y segunda etapa. Entonces, ¿qué logro con esto? Supongamos que esas ganancias son altas, ¿no es cierto? Y el producto de A por beta es mucho mayor a 1. Entonces, la ganancia se podría aproximar a 1 sobre beta, porque si esto es mucho mayor a 1, desprecio el 1, el A con el A se cancela y me queda 1 sobre beta, ¿cierto? ¿Y beta de qué depende? De los valores de estas resistencias. Y las resistencias obviamente son mucho más estables frente a la temperatura que lo que pueden ser los semiconductores. Entonces la ganancia de tensión se me estabiliza y la controlo a gusto. Para eso está esta realimentación negativa. Bueno, eso ha sido por lo menos el análisis del funcionamiento básico, a grandes rasgos de todo esto y por qué se pone más o menos cada cosa. La frecuencia de corte inferior viene dada más que nada por los capacitores de acoplo. Eh, También todo eso lleva su cálculo, que lo podemos ver en un video donde veamos un diseño de esto. Que ese video va a ser para después. Acá también este capacitor C4 también influye en la frecuencia de corte inferior, no en la superior, sino en la inferior. Y el C3 será para definir la frecuencia o establecer la frecuencia de corte superior mediante el efecto Miller. Bueno, ahora entonces hagamos una simuladita de esto para ver qué tal funciona. Pero antes de eso, recordemos que los espejos me permitían tener una realimentación negativa más fuerte. ¿Por qué digo que es más fuerte? Y porque esto es más válido mientras más altas sean estas ganancias, ¿cierto? Obviamente considerando un factor de realimentación, el beta constante. Ya una vez que lo diseñé, ya está. Me quedo con eso. No es que lo voy variando todo el tiempo. No, eso ya está. Definí esas resistencias, ya está. Entonces, por eso es que la realimentación funciona mejor mientras más grandes sean las ganancias de las etapas. Es como que se independiza más mientras más altas sean las ganancias propias de cada etapa. Se independiza más el circuito entero de los parámetros de los transistores y de las posibles variaciones que tengan estos frente a temperatura o cambios de dispositivo por otro, etcétera. Bueno, pasemos a simular. Lo voy a hacer en Proteus en esta ocasión. Acá tengo el circuito ya armado. El circuito está proyectado para entregar a una carga de 8 ohms 1 vatio.
y para ello la fuente de alimentación debe ser de más o menos 9 volts. Que es ¿cuánto valen? ¿Cómo se calculan todos estos componentes? Lo dejamos para el video del diseño. Ahora simplemente vamos a ver cómo funciona. Acá tenemos el generador de señales, que estamos simulando que tiene una impedancia de salida de 50 ohms. Tenemos conectado al osciloscopio. Tenemos amperímetros para medir la parte de continua y voltímetros. Y vamos a hacer eso, medir la parte de continua. Fíjense que, tal como les decía, en la salida tenemos aproximadamente VCC sobre 2, las fuentes de 9 volts y las corrientes en el par diferencial a través de este espejo están casi iguales, están balanceadas. Este, la resistencia R4, que le había dicho que debía ser igual a la resistencia equivalente de Thevenin, del divisor de tensión en la entrada del par diferencial, bueno, es aproximadamente igual. Acá en este caso 56K en paralelo con 56K me da 28K. Elegí el valor comercial más próximo, es 27. Y por eso a la salida no tenemos exactamente clavado 4,5, pero fíjese que la diferencia es ínfima. O sea, esto está muy bien. La polarización de los transistores de salida, fíjese que ambos están bastante balanceados, están casi a la misma corriente. ¿Y cómo ajusto esa corriente? Bueno, moviendo el preset, fíjese. Para esta potencia, esa corriente de polarización está más que bien, está aceptable. Y a medida que el circuito maneje más potencia, esa corriente tiene que ser más grande por razones que podríamos explicar también en otro video o en la parte del diseño. Bueno, este circuito habíamos dicho que la ganancia era la suma de esta resistencia dividida esta resistencia. O 1 dividido R4 dividido R6. Si calculamos cuánto vale eso, nos da aproximadamente, ahí lo calculo, tenemos 27 dividido 1,5 más 1 me da 19. Este circuito gana aproximadamente 19 veces. Pasemos ahora a habilitar la parte de alterna. Y fíjense cómo amplifica hermoso. Si hacemos un zoom, podemos ver que hay como una ligera distorsión por cruce de 0, lo cual es normal dado que la corriente de polarización no es tan alta en los transistores de salida. O sea, no es lo, digamos, suficientemente grande para evitarla por completo, minimizarla. Porque de hecho esto se corrige, se calibra y se puede eliminar por completo esa distorsión por cruce, la que tiene el amplificador clase B. Pero bueno, fíjense que tenemos bastante simetría, muy simétrico. Tenemos una ganancia de aproximadamente 18,9, casi clavado lo que da, lo que predice la teoría, ya que tenemos 100 milivolt en la entrada y 1,89 volt en la salida. Hacemos el cociente y nos da 18,9. Y lo estoy haciendo directamente con los picos porque la salida es simétrica. Si no fuese simétrica, lo haría directamente con el pico a pico.
Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido este video y nos vemos en un próximo video.